Vamos, pues aquí lo que estamos viendo es la parte pública del portal científico, es decir, el contenido de los currículums individuales de cada investigador. Pues aquí accedemos a la parte que se ha decidido que se externaliza y que se ve al exterior. Podemos navegar por esta parte pública, por estas tres acciones, es decir, podemos navegar a través de un investigador, podemos navegar a través de una revista o podemos navegar a través de producción. Los botones que vemos aquí arriba sirven para loguearnos, para cambiar el idioma y para movernos entre las distintas partes sin necesidad de irnos de nuevo a la página de inicio. Como podéis comprobar, aquí podemos ir navegando por cada una de las secciones individualmente, independientemente de donde estemos. Cada una de estos apartados tiene una búsqueda simple y una búsqueda avanzada. La búsqueda simple en cada una de las partes se hace siempre por términos de búsqueda. En el caso de los investigadores, pues estaríamos buscando el nombre de un investigador. Nos aparece bien un listado aquí, o bien le damos a buscar y nos aparece el listado aquí abajo. La búsqueda avanzada se permite hacer esta misma búsqueda, pero a través de la estructura orgánica de la universidad. Es decir, partiendo de un determinado tipo de entidad, podemos coger y ver todos sus miembros. Si pinchamos en alguno de ellos, nos lleva a su parte pública. Vamos a hacerlo a través de la parte de búsqueda simple y nos vamos a este investigador y accedemos a la parte pública de este investigador. En la página de inicio lo que estamos viendo es la imagen del investigador junto con su nombre y los identificadores que tiene. Lo que hacen estos identificadores es llevarnos al enlace de cada uno de ellos para este investigador. Si pinchamos aquí, iríamos a la página de ORCID de este investigador. Si pinchamos aquí, iríamos a la página de Scopus de este investigador. Y así con cada uno de los identificadores que disponemos aquí. En la parte de secciones, la primera sección que aparece es la de presentación, donde nos dice las adscripciones actuales que tiene el investigador con la universidad, nos presenta un resumen del currículum del investigador. Se trata de un ítem curricular que, si no está relleno en Imarina, no puede verse posteriormente en la parte pública. Tenemos unas áreas de actividad que son las categorías de la revista donde publica este investigador, y luego tenemos unas líneas de investigación que, al igual que el resumen, es un ítem curricular que hay que rellenar previamente en el gestor curricular para que se vea luego en la parte pública. El segundo apartado es la trayectoria profesional, donde a través de los años podemos ver dónde ha estado este investigador en cuanto a su formación, a su trayectoria académica, a su trayectoria investigadora y a su trayectoria profesional. Situándonos en cada uno de los hitos que aparecen en este mapa, nos da un poco más de información del hito curricular que representa. En la parte inferior lo que tenemos son los tramos de docencia, los tramos de transferencia, los tramos de investigación y la acreditación ANECA. Todo esto, al igual que decíamos en la parte inicial, son ítems curriculares que, si no están previamente en el gestor curricular, no pueden mostrarse luego en la parte pública. Tenemos la parte de bibliometría. Tenemos la parte de bibliometría del investigador, donde tenemos las agencias, según las agencias, los indicios de calidad, por número de publicaciones, número de citas, índice H, número de publicaciones en cuartil 1 y número de publicaciones en decil 1. En el siguiente gráfico lo que tenemos es la misma evolución, en la que las barras nos muestran lo que son el número de publicaciones y la línea el número de citas. Por defecto tenemos la del Web of Science, pero podemos movernos por cada una de las agencias de las que disponemos. Si queremos ver solo Scopus, pues podríamos eliminar el Web of Science y habilitar Scopus, o podríamos hacer una comparativa de ambos, donde estamos viendo las publicaciones de WOS y Scopus y la comparativa tanto en publicaciones como en número de citas. La internacionalización
es con los países que colabora este investigador en su producción científica. Un color más intenso nos da una mayor colaboración con ese país, un color menos intenso, una menor colaboración, y el gris significa que no hay colaboración ninguna con ese país. Y al final lo que tenemos simplemente son los gráficos de Almetría que arrojan las publicaciones de este investigador. En el apartado de proyectos y transferencias, lo que tenemos es los proyectos donde participa como investigador principal y los proyectos en los que participa simplemente como miembro del equipo de trabajo. Si nos posicionamos encima de cada uno de ellos, nos da un poco de información sobre el proyecto. Inicialmente están ordenados por tipo, pero también podemos ordenarlos por año. En la parte de docencia tenemos las tesis doctorales. Aunque ahora mismo estemos viendo otros tipos de trabajo, esto se reducirá solo a las tesis doctorales y tendremos el número total de tesis doctorales que dirige el investigador. Las asignaturas, moviéndonos también a través de los años, podemos ver las asignaturas que ha impartido este investigador. Si nos ponemos encima, nos da un poco más de información de la asignatura impartida y los años en la que le imparte. En la red lo que se nos ofrece es la estructura del grupo de investigación, una estructura que es navegable, quiere decir que si yo pincho en cualquiera de los investigadores que hay en esta estructura, es un enlace directo al ePublic de ese investigador. Por eso decimos que este árbol es navegable. En la otra parte de la sección de red nos da una red de colaboración, es decir, con quién colabora este investigador dentro de la universidad en su producción científica. Y si nos vamos moviendo, se va modificando la red. Y por último, en la parte de producción lo que tenemos es el listado de producción de este investigador. En principio se muestran todas, pero podemos ir filtrando por tipologías y estar viendo las publicaciones, o podemos estar viendo las publicaciones proyectos o proyectos de ámbito de salud. Aquello que esté sombreado en gris es aquello que estamos viendo. Si queremos ver todas, todo aparecerá en blanco. La producción que aparece en este listado es navegable. ¿Qué quiere decir que es navegable? Hemos visto que aquí podemos buscar la parte pública, tanto investigadores como revistas y producción. Pues esto es lo que sería la producción. Si yo pincho en esta producción de este investigador, que es una publicación, lo que me llevará es a la parte pública de esta publicación, donde estamos viendo los datos de la publicación, sus palabras clave, sus indicios de calidad, datos de citación, dónde está indexada, los investigadores de la universidad que colaboran en esta publicación y a la vez el enlace a la revista es navegable, es decir, igual que puedo irme a la producción, puedo irme a la revista. Si pincho aquí, lo que me lleva es al enlace de la parte pública de la revista, donde vemos la revista, las temáticas de la revista en las distintas agencias que controlamos, dónde está indexada, si es de ciencia abierta o no, es decir, si la publicación es open access o no, y aquí tenemos la evolución de los impact factors, de WOS y de Scopus. En principio aquí tenemos esa misma evolución a lo largo de los años y pinchando en cada una de las categorías podemos ver los cuartiles en los que aparece la revista en cada categoría y en cada año. Una vez presentado todo lo que podemos ver a partir de la parte pública, pues lo que os voy a enseñar es la búsqueda avanzada de revistas y la búsqueda avanzada de producción. Las revistas, como hemos visto, podemos buscar con búsqueda simple. Nos llevaría a la parte pública, como acabamos de ver, de la anterior revista, la parte pública de esta revista. O podemos buscar por búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada se hace por agencias. Yo podría localizar las publicaciones, lo que son las revistas que forman parte de la categoría Acoustic del JCR para el año 2019. Si le diera a buscar, aquí tendríamos la lista completa de revistas que forman parte de la categoría Acoustic del JCR con su Impact Factor para el año 2019. Si pinchamos en alguna de ellas, nos lleva a su parte pública. Para la producción, igualmente, tenemos una búsqueda simple. La salvedad aquí es que debemos seleccionar primero qué tipo de producción queremos buscar.
o por ejemplo, proyectos de innovación docente. Aquí escribiríamos el texto que queremos localizar. Tendríamos el listado de proyectos de innovación docente que contiene la palabra evalúa. Si le doy a buscar, nos aparece en listado. Si pincho, nos llevaría a la parte pública de lo que es esa producción de proyectos de innovación docente. Para la búsqueda avanzada, se nos pide igualmente que seleccionemos un tipo de producción, pero podemos buscarlo a través de una entidad o a través de un investigador y con un rango de fechas. En este caso, estaríamos buscando los proyectos de innovación docente de este investigador que pertenece a esta entidad y que sean del año 2020 al 2020. Si le damos, en principio no hay ningún registro porque ningún registro obedece a estos parámetros que le hemos incluido. Si hubiese algún proyecto de innovación docente de este investigador entre los años 2020, nos aparecería aquí en el listado para poder pinchar e irnos a la parte pública de esa producción. Pues bien, una vez explicado todo lo que es la parte pública, nos loguearíamos para ir a lo que es el gestor curricular. Para vosotros, el login os llevará a la intranet de la propia universidad para que con las credenciales de acceso de la Universidad Autónoma de Madrid accedáis a vuestro gestor curricular. Mi forma de acceso es distinta. Bien, nos encontramos en la primera página del gestor curricular, donde tenemos cada uno de los aplicativos a los que tenemos acceso. El aplicativo ePublic nos llevaría a la parte que acabamos de ver, que sería a la parte pública de la universidad. El aplicativo de eReport nos llevaría a lo que son las exportaciones, tanto en formato currículum como en formato de informe. Y el ICVN nos llevaría al contenido de nuestro currículum. En la página inicial lo que estamos viendo es un carrusel de noticias. Este carrusel de noticias son noticias generales que se quieren hacer llegar a todos los investigadores que tengan un gestor curricular de IMARINA. Bien por la propia universidad, como por ejemplo puede ser pues, para informar de que hay una convocatoria nueva a la que tenéis acceso en una URL, o bien nosotros como empresa para comunicar un paro en el servicio debido a un mantenimiento de servidores. Esto siempre va corriendo a modo de carrusel, pero podemos centrarnos en cada una de ellas y vamos moviéndonos por aquí. Luego tenemos lo que son los iconos de aquí arriba. En este primero nos haríamos un cierre de sesión. En este nos permite movernos entre los tres aplicativos que tenemos, que en principio en la página de inicio no tiene sentido, pero según nos vayamos moviendo por cada uno de ellos, para no tener que volver a esta página inicial, podemos movernos por aquí. Aquí cambiaríamos el idioma. El cambio de idioma es importante a la hora, por ejemplo, de sacar un CVN. El CVN sale en el idioma en que estemos viendo la página, es decir, si yo tengo la página en español, el CVN saldrá en español. Si estoy viendo la página en inglés, el CVN saldrá en inglés. Que un CVN salga en inglés solamente aplica a lo que son las... Es decir, no al contenido en sí. El contenido en sí aparecerá en el idioma en que esté registrado en vuestro gestor curricular. Pero las etiquetas del el CVN y cualquier CV, ¿no? Y cualquier currículum, sí. Exacto, cualquier currículum. Dependiendo del idioma en el que estemos, saldrá en el idioma en el que estemos, pero afectará solo a lo que son las etiquetas del currículum, no al contenido. Hay una mano levantada de Nieves. Mira, es que en el apartado de bibliometría he visto que has entrado a los datos de un investigador y yo me pregunto si es posible que esa misma búsqueda aplique a un conjunto, por ejemplo, a un departamento o a una facultad y ver los indicadores bibliométricos por esta agrupación. La parte pública. En la parte pública. En la parte pública no, ¿o sí? No, en la parte pública, si estamos viendo la parte pública de un investigador, solo podemos ver los indicios de calidad de ese investigador. Vale. Para lo que me estás pidiendo de un conjunto de investigadores o una entidad, tendremos que verlo a través de algún informe o a través de algún otro, pero no en la parte pública. Vale, gracias. Aprovechando la interrupción, Diego, también decir que no están disponibles
En el gráfico de indicadores de Dialnet, métricas, no está disponible por años porque no nos facilita la información por años. Solo está disponible en el cuadro de arriba, pero no en los gráficos de abajo, porque Dialnet, de momento, aunque parece que lo van a desarrollar, no facilita los datos de métricas por años, sino el conjunto. Perdona, Diego, sigue. El siguiente icono, en el que pone que es de configuración, es simplemente de carácter informativo con datos de sistema. En principio no es editable y no podéis cambiar nada, simplemente son datos de sistema y informativos. En las notificaciones, que es la campanita, igual que tenemos las noticias que son de carácter general, tenemos notificaciones individuales para los investigadores. En el momento en el que entremos en nuestro gestor y este icono aparezca con 1, un 2 o un 3, dependiendo del número de notificaciones que tenemos, lo que habrá es una comunicación directa con nosotros en el que si abrimos y pinchamos nos llevará a la información que nos quieren hacer llegar. Esta campanita de notificación también nos servirá luego para cuando estemos sacando informes o currículums para informarnos de que ya ha terminado de salir. El icono para incluir un ticket lo que hace es una comunicación directa entre el investigador y la oficina técnica, ya sea para comunicar una incidencia o una duda o para incorporarnos su CVN para que Imarina lo importe y se lo asocie al currículum del investigador. Si nos movemos por aquí, identificaríamos en qué sección queremos comunicar una incidencia o una duda, y si dejamos el de importar CVN, sería para importar un CVN. Aquí tendremos un asunto para el correo, si es una duda, otro, un servicio técnico. Aquí tenemos un texto, una parte de texto para incluir texto libre, y aquí para incluir un teléfono de contacto, por si queréis que os llamemos por teléfono si tenemos algún problema con vuestra incidencia. Y por último, lo que hay aquí es un cajón para poder incluir el CVN o cualquier documento que queráis subir para hacernos llegar vuestra incidencia, vuestra duda o vuestro CVN. En este apartado de aquí, aunque ahora mismo no está disponible, tendréis una guía a modo de árbol que me permitirá ir moviéndome por cada uno de los apartados y a través de unos vídeos y un texto me indicará qué es lo que puedo hacer o cómo desarrollar determinada tarea. Cuando lo tengáis disponible, lo tendréis a modo de árbol y podréis ir seleccionando uno a uno. Pasamos a entrar a lo que es el currículum propiamente dicho, el contenido del currículum, que sería la parte de ICVN. En la página de inicio lo que nos encontramos es todos los registros que conforman el currículum de este investigador ordenados por fecha de entrada al sistema. Es decir, esta ordenación que aparece por defecto es por fecha de entrada al sistema. Son los ítems que han entrado recientemente al currículum de este investigador. Esta ordenación por defecto podemos modificarla nosotros por cada una de las columnas que estamos viendo. Podemos ordenarlo por la fecha del propio ítem, ya pasaríamos a verlo ordenado por fecha de más reciente a menos reciente. Podemos ordenarlo por orden alfabético por la referencia o podemos ordenarlo por el tipo de validación. Podemos incluir columnas a esta tabla, aquí en el apartado de visibilidad. La mayoría solo afectan a las publicaciones, lo que son publicaciones en revistas, pero sí que hay otras, como por ejemplo la fecha de asociado o la fecha de validación, que podemos incluirla y ya nos serviría para poder filtrar, no filtrar, sino para poder ordenar por esta nueva columna que hemos añadido. Para volver al currículum como estaba de inicio, tenemos este botón de aquí. Este botón de aquí lo que hace es un reseteo del currículum y nos lleva a como estaba inicialmente cuando hemos entrado. Si veis, volvemos a tenerlo ordenado por la fecha de entrada al sistema. La forma de movernos por el currículum es a través de los filtros. Tenemos los filtros como el de los años, que es único. Que es único quiere decir que yo solo puedo estar viendo un año a la vez. Aquí siempre vamos a tener las migas de pan que nos dicen por dónde nos hemos movido. Si yo cojo 2021, no puedo estar viendo 2021 y 2020 a la vez. Esto es lo que quiere decir que los años sean únicos. Yo puedo estar viendo 2020 y si pincho 2021 se me va el 2020. Esta sería una primera forma de movernos por el currículum, por los años.
El resto de filtros son múltiples, es decir, que podemos seleccionar más de uno a la vez. El único que es simple es el de los años. Aquí nos podemos mover por los apartados del currículum. Aquí tenemos todos los apartados que puede contener el currículum de este investigador, ya tenga o no tenga registrado algo en el perfil de este investigador. Vemos que estos son 0, que quiere decir que aunque Imarina permite estos tipos de ítems, este investigador no tiene ninguno. La ordenación de este filtro se hace por el número total de ítems que conforman cada apartado, por lo que no es igual para todos los investigadores. Para este investigador el primero es el de publicaciones, pero para otros investigadores puede ser a lo mejor de trabajos presentados en congreso u otro evento al disponer de más ítems que el de publicaciones. Pues es como os decía, está el set múltiple, puedo pinchar en 2 a la vez y estar viéndolos. Para identificarlo, qué es cada cosa, lo puedo estar viendo en este icono. Este icono de aquí me dice qué tipología de ítem es cada uno de los que estoy viendo. Si tengo seleccionado aquí varias cosas y quiero volver a cómo estaba el currículum al inicio, lo puedo hacer en este botón que he indicado antes de reseteo, o bien lo puedo hacer quitando los filtros. Ahora mismo este botón de aquí y este botón de aquí harían lo mismo, nos quitarían los filtros y nos llevarían al currículum como estaba inicialmente. El siguiente filtro que podemos utilizar ya no es por apartado del currículum, sino por una tipología documental concreta. Es decir, puedo ver lo que son artículos y lo que son proyectos competitivos. Y como es múltiple, puedo seleccionar varios a la vez. Cada uno de los filtros afecta al resto. Es decir, por ejemplo, aquí estoy viendo los proyectos competitivos y las conferencias y la docencia oficial nacional. Pero si yo aquí previamente he seleccionado publicaciones, en tipos de ítem solo me pueden aparecer publicaciones. Como vemos, el proyecto competitivo y la docencia han desaparecido y todos los ítems, todas las tipologías de ítem que disponemos aquí forman parte del apartado de publicaciones. El siguiente punto por el que podemos filtrar son por las listas predefinidas. Las listas predefinidas son listas que creamos, que se crean los investigadores y a la que asocian una determinada cantidad de ítems, dependiendo, va con el fin que generen la lista. En principio podemos movernos por las listas y ver los 74 ítems que este investigador ha asociado a su lista de memoria de grupo. Aquí estaríamos viendo los 74 ítems que este investigador tiene en su memoria de grupo. Podemos también movernos por las distintas agencias por las que traemos información. Podemos estar viendo toda la producción que hay contenida en el currículum de este investigador que ha venido por el Web of Science o que ha venido por el Web of Science y por Scopus. Como es múltiple, puedo estar moviéndome por cada uno de ellos. El último filtro como tal son los estados de validación. Tenemos no validado, validado por comprobación y validado por declaración. Cada uno de ellos o todos ellos son funcionales para todos los currículums. Es decir, que un ítem esté no validado no afecta a que posteriormente pueda salir en un CVN o para que posteriormente pueda sacarlo en un informe. El estado de validación lo único que nos dice es la procedencia inicial del ítem. Es decir, un ítem no validado quiere decir que procede o bien de una incorporación manual que se ha hecho al currículum o bien, por ejemplo, por una importación de CVN. Que un ítem esté validado por comprobación quiere decir que viene de una agencia validada, ya puede ser la propia universidad, o puede ser WOS, o puede ser Scopus, o puede ser cualquiera de las agencias que nosotros controlamos y que consideramos validadas. Y el validado por declaración lo que nos dice es que inicialmente entró como no validado y que posteriormente alguna de las agencias de validación ha conseguido validar ese ítem que inicialmente entró no validado. Pero como os digo, cualquier estado de validación es válido para una salida de CVN, para un conteo en un informe o para lo que se necesite. Simplemente nos indica de dónde procede. Los estados de validación, aparte de verlos aquí, poder filtrar por ellos, también los podemos ver aquí.
Este icono del botón con el color rojo son los no validados, con el color verde son los validados y con el color naranjita son los validados por declaración. Si nos ponemos encima nos dice qué agencia es la que ha validado el ítem. En la parte de filtros, pero no como un filtro exactamente, tenemos la parte de los feeds. Los feeds son la comunicación directa entre un investigador y oficina técnica con un ítem. Es decir, si pinchamos aquí, lo que nos devolvería sería el listado de ítems que contiene el currículum de este investigador en los que ha puesto un feed. Como os digo, un feed es una comunicación directa entre un ítem y oficina técnica. Los ítems validados tienen una capacidad de edición menor que los ítems no validados. Entonces, si hay alguna incidencia con un ítem validado, no lo vais a poder corregir. Por ejemplo, hay una errata en el título, no la vais a poder corregir directamente vosotros porque no se os permite la edición del título, por ejemplo. Entonces, para comunicar esa incidencia, pincharíamos en el ítem, nos iríamos al apartado de feed, añadiríamos un feed y aquí lo que se nos está pidiendo es que escribamos cuál es la incidencia. Pues esta que acabamos de decir, escribiríais que hay una incidencia con el título, que hay una errata y que el título debería ser este. Esto se le daría a añadir, llegaría a oficina técnica hace los trámites para corrección de la errata y se os contestaría en el propio feed. Entonces, esta herramienta de filtrar por los feeds es importante a la hora de ir sabiendo cómo se van gestionando mis feeds. Simplemente deciros que eso, que está puesto en la parte de filtros, pero que no es un filtro en sí, sino un poco una parte de organización para que podáis ver todos los ítems que contienen un feed. Pues una vez explicados los filtros y los feeds, que es para poder movernos por nuestro currículum, pasamos a ver las operativas que podemos hacer. Tenemos operativas horizontales y operativas verticales. Hay una mano levantada de Nieves. Sí, es que es una duda de los feeds. Entonces, es que igual lo has dicho, pero no me he enterado. El feed que tiene un redondelito rojo, tú mismo lo puedes modificar. Sí. Vale. Es decir, si hay una incidencia en un ítem validado, como la capacidad de edición es total, lo podéis editar vosotros. Vale, es que no me había enterado. Gracias y perdona la interrupción. Nada. Las operativas verticales siempre tenemos por defecto a abrir puntos de acceso y añadir un ítem nuevo. Y según nos vayamos moviendo, se nos pueden ir ampliando dependiendo de que podamos hacer más acciones o no. Y las operativas horizontales son siempre las mismas. Tenemos la de reseteo del currículum para volver a como estaba inicialmente. Tenemos la edición de datos personales, donde se nos permite pues, modificar alguna serie de datos personales y aquí lo importante son los identificadores. A través de estos identificadores que hemos visto que en la parte pública lo que hacen es un enlace para llevarnos a la página de Dialnet de este investigador, pero tenerlo registrado aquí lo que hace es que Imarina vaya a buscar la producción que aportan estos identificadores para asociarla directamente al perfil de este investigador. No se hace con todos, se hace con el código de Dialnet, se hace con el Google Scholar, con la salvedad de que el Google Scholar traemos la producción, pero no se asocia inmediatamente a los perfiles debido a la pobre información que trae. Pero como tiene citas y tiene algunos indicios de calidad, vimos conveniente traerla, aunque no se asocie directamente al perfil del investigador. Con ORCID y Researcher ID buscamos en el Web of Science y con el Scopus ID buscamos en Scopus. Con esos que he mencionado, Imarina busca producción y la incorpora inmediatamente a vuestro sistema. En principio, si cortáis aquí, esa actualización automática se detiene. Y aunque Imarina trae la producción que arrojan los identificadores, no se incorporan directamente a vuestro perfil. Esto es conveniente que quede siempre activado, a no ser que tengáis un momento dado una incidencia en la que entréis en vuestro perfil y se esté asociando demasiada producción que no es vuestra. En ese caso, la recomendación es que apaguemos esta actualización automática, escribamos un ticket comunicando la incidencia y una vez resuelta, volvamos a activarlo. Otra cosa que
que tenéis aquí activa, pero que no tiene efecto para vosotros, es cambiar contraseña. Como vosotros entráis a través de las credenciales de la universidad, el cambio de contraseña que hay aquí no es efectivo. Es decir, por mucho que vosotros escribáis aquí la contraseña, luego no vais a poder acceder con ella, sino con las credenciales propias de la universidad. La siguiente operativa horizontal es la de mostrar ascripciones. En el momento que yo le doy a mostrar ascripciones, se me genera una nueva operativa vertical, que es añadir una nueva ascripción. Las ascripciones también tienen sus filtros. Nos podemos ir moviendo por los tipos de ascripción, por los tipos de entidad, por la vigencia o por la validación de las ascripciones. Los datos de la ascripción aparecen aquí. Igual que los ítems, tenemos estados de validación con los mismos colores, es decir, el rojo es no validado, el verde validado por comprobación y el naranjita validado por declaración. Aquí nos diría qué tipo de ascripción es y aquí tendríamos los datos de la ascripción. Al tratarse de una ascripción validada, la capacidad de edición es reducida. La capacidad de edición de una ascripción no validada pasa por priorizarla para que se muestre siempre en un CVN o en cualquier tipo de currículum y para mostrarla o no mostrarla en la parte pública. O bien para asociar temáticas a través de lo que son de palabras clave del tesauro de la FECID o códigos UNESCO. Además, si yo pincho en las ascripciones validadas, no tengo ninguna acción sobre ellas. Sin embargo, si nos vamos a una ascripción no validada, como sería este caso, se amplía las operativas verticales con la opción de poder eliminar esa ascripción. La recomendación con las ascripciones, ya que vienen de Hominis, es decir, vienen de personal, si hay alguna incidencia con una ascripción que no esté bien en cuanto a la categoría o por fechas, sería comunicar la incidencia. Una vez comunicada la incidencia, intentaría arreglarse en origen o corregirla directamente por los administradores. Si nosotros necesitamos una ascripción y no aparece en el listado, aparte de comunicar la incidencia de que nos falta la ascripción, si la necesitamos urgentemente para un CVN o cualquier otro currículum que queramos sacar y que tenga que tener esa ascripción, la crearíamos como nueva a través de aquí y una vez que apareciera, una vez que hiciera el currículum o la gestión que tuviera que hacer, la eliminaría o bien me la quedaría hasta que viniera la validada. Para hay una mano levantada. Nieves. Perdona, Diego, es que no es de ascripción, sino del tema anterior, que era de identificadores. Perdona, ahora es tarde. No, pero sí he sido yo la culpable, porque no quería interrumpir. Mira, de los identificadores, el de Google Académico has mencionado que os lo traéis por el tema de las citas y la información, pero que he entendido que no se incorpora a la producción que viene del Google Escolar. ¿He entendido bien? Sí, no se incorpora directamente. Es decir, para incorporaros a esa producción de Google Scholar, habría que hacerlo a través de ítems sugeridos o a través de asociar ítem, que luego pasaré a explicar cuando llegue el momento de explicar estas dos operativas. Sí, la razón es que trae demasiado ruido muchas veces Google Scholar. Entonces se trae porque tiene muchos indicadores de calidad, pero se lo deja en un stand-by para que el usuario diga, el investigador diga si es suya o no es suya, para no ensuciar el currículum. Estupendo. Igual funcionaba en la versión anterior, igual. Sí, es que como no sé mucho de esto, os estoy interrumpiendo. No, demasiado. Está muy bien. Seguro que si tú no sabes mucho de esto, los investigadores tampoco, y les viene muy bien. Gracias. Gracias. Para incluir una ascripción nueva es a través de este botón. Las ascripciones que se añaden desde aquí siempre van como no validadas. Nos pedirá que digamos qué tipo de ascripción queremos crearnos, a qué tipo de entidad nos queremos adscribir y luego por último a qué entidad nos queremos adscribir y con qué categoría y con una fecha de inicio que es obligatoria y una fecha de fin si disponemos de ella bien y si no iría en vacío. Añadiríamos y se nos generaría una adscripción con estos datos no validada. No validada, que al igual que los ítems, es funcional para cualquier extracción que hagamos con ella.
Quizá deberíamos de cambiar el nombre de validado porque parece que menosprecia a procedencia o algo así. Porque en realidad no demuestra más que la procedencia de los datos. Si los datos los ha incluido una fuente oficial o el usuario final, no tiene más sentido que eso. Y la gente, al verlo no validado, piensa que no tienen el mismo valor y tienen el mismo valor, pero no afecta a los registros de otros señores. Tenemos que pensar eso, Diego. Vale. La siguiente operativa sería la de qué mostrar en la parte pública. Hemos estado viendo anteriormente la parte pública de este investigador, en la que en principio se tiene acceso a todas las secciones y subsecciones y a todos los apartados que se disponen en la parte pública. Pero esta parte pública puede ser editable por el propio investigador a través de qué mostrar en ePublic. Lo primero que podemos hacer directamente es que no se pueda acceder a esta página. Por tanto, no podríamos ver la parte pública de este investigador. Pero si queremos ver, queremos tener activa nuestra parte pública y únicamente, por ejemplo, que no se vea nuestra foto, podríamos quitar nuestra foto. Si actualizamos, la foto ha desaparecido. Y si queremos si queremos volverla a activar, simplemente activamos de nuevo, queda grabado y la foto vuelve a aparecer. Pues bien, a modo de check como esto, podemos activar o desactivar cualquier sección o subsección que conforma la parte pública. En algún momento nos podremos encontrar que uno de estos checks está activo, sombreado en gris y que no tenemos acción sobre él. Eso quiere decir que institucionalmente se ha decidido que la red social se va a mostrar queráis o no queráis. O caso contrario, que esté apagado y ensombreado y no tenga acción sobre él. Lo que quiere decir que institucionalmente se ha decidido que queráis o no queráis, la red social no se va a enseñar. Simplemente que sepáis que en un momento dado podéis encontraros eso. A día de hoy tenéis acción en todas las secciones y subsecciones que tenéis disponibles. A este respecto quería decir que la foto es el único elemento que no nos han dejado enseñar por defecto. La foto tiene que decidir cada investigador si quiere o no enseñarla. Y también quería decir a este respecto que las URLs antiguas de las páginas del profesor, esta que pone aquí Researcher y un numerito, las antiguas van a ir a las nuevas. O sea que, por ejemplo, hay un enlace en muchísimos lugares a la página del profesor. Se me ocurre, por ejemplo, Dialnet. Esas se van a conservar, se van a dirigir, no hay que volver a hacer un cambio. Ya está, Diego, gracias. La última operativa que tenemos es la de ver ítems sugeridos. Ver ítems sugeridos sería la primera forma que tenemos de asociarnos, de actualizar, más que asociarnos, sería de actualizar nuestro currículum. Pues si yo pincho en ítems sugeridos, lo que se me abre es una ventana que lo que me va a hacer es sugerir todas aquellas firmas que coinciden con parte de mi nombre, que tienen producción asociada y que actualmente no está en mi perfil. Entonces, buscando la firma con la que solemos firmar los trabajos, por ejemplo, este sería el caso, aquí lo que nos ofrece es el listado de ítems que contienen la firma que hemos seleccionado y que actualmente no están en nuestro perfil. Para llevárnoslo a nuestro perfil, lo único que tenemos que hacer es marcar los que queremos llevarnos o marcarlos todos y pinchar en el botón de asociar. Y veis, en el momento que yo no tengo seleccionado ninguno, no sé si puedo seleccionarlo. Si no tenemos seleccionado ninguno, este botón no se activará. En el momento que seleccione uno, se activa este botón. Si yo diera aquí, lo que me llevaría ahora serían los 88 registros que acabo de marcar, me lo llevaría a mi currículum. Si quiero llevar yo el control, pues voy seleccionando y desmarcando y solo aquellos que quisiera llevarme. Aquí lo que os decía es que si encuentro alguno, seguramente lo que son publicaciones, si encuentro alguna publicación, serán del Google Scholar.
¿Veis? Aquí tenemos la producción del Google Scholar, esperando para incorporarla si fuera necesario. Otra forma que tenemos para actualizar nuestro currículum, es decir, si yo busco, si por firma ya no encontrara el trabajo, podría también localizarlo a través de los puntos de acceso. En el momento que, por ejemplo, vamos a ver, para ir luego más rápido. Si yo abro los puntos de acceso, lo que estoy abriéndome es una búsqueda al exterior, es decir, una búsqueda fuera de mi currículum, una búsqueda en toda la base de datos de Imarina, lo que sería la base de datos de la universidad. Los puntos de acceso por los que puedo buscar son por los códigos de Imarina. Un código de Imarina es esto de aquí, es un código único que nosotros otorgamos a cada ítem que entra en la base de datos. En las referencias de los ítems lo tenéis siempre como ID ítem. Pues si sabéis cuál es el que queréis localizar, pues lo pondríamos aquí, le daríamos a buscar y nos llevaría. También podemos buscar por un código oficial, ya sea un DOI, un ISBN, o en el caso de los proyectos podría ser el código del proyecto. Pues si conozco cuál es el que quiero buscar, lo pondría aquí y le daríamos a buscar. Otro identificador por el que podemos buscar es el por de las fuentes externas, es decir, si conocemos el código de Dialnet de la publicación o conocemos el UT de WOS de la publicación, pues podríamos incorporarlo aquí y buscarlo. Si no conocemos ninguno de los identificadores, podemos hacer una búsqueda por una búsqueda textual, por texto libre. Tendríamos que seleccionar el tipo de producción que queremos localizar, por ejemplo, una publicación, y escribir una parte del título. Un segundo. No sé por qué no me encuentro. Debería buscármelo por una palabra o frase del título. Aunque la publicación esté asociada ya, como era en este caso, en este ejemplo que estás poniendo, puede buscarla, ¿verdad? Asociada no la tiene. Es decir, todo lo que estemos buscando aquí o no aquí estaba asociada. no está asociada. Vale. Yo lo que he hecho ahora es que me devuelva todas las publicaciones que contienen la palabra Nove. Aquí tendríamos el listado de publicaciones. En este caso, cuando estoy asociando a través de aquí, no puedo asociármelas todas de un golpe, sino que tienen que ser individualmente. Si la que necesitara fuera, no sé si la he encontrado por aquí. Si esta fuera la publicación que quiero incorporarme a mi currículum, lo que tendría que hacer sería marcarla. En el momento que me la marco, sale una operativa vertical nueva que es asociar ítem. Que aquí, si pinchamos, lo que me va a decir es, muy bien, se quiere llevar esta publicación, se la quiere llevar a su currículum, pero está en la lista de autores, ¿es alguno de estos? Pues si soy alguno de estos, seleccionaría. Si imaginémonos que fuera este, haría así, me iría a esta firma y como autor o coautor. Si quiero cambiar el rol, pues podría cambiarlo a autor de correspondencia. Si no estuviera en la línea de autoría, directamente me crearía una entrada en esa línea de autoría con mi firma por defecto, incluyéndome la categoría en la que quiero entrar en el trabajo y el orden en el que firmaría el trabajo. Le daría a asociar y este ítem se incorporaría a mi currículum con estos datos. Estas serían las dos formas que tenemos de actualizar nuestro currículum. Si una vez, por ejemplo, una publicación que no está en nuestro currículum, no la localizamos por ítem sugerido, tampoco la localizamos con una búsqueda, quiere decir que esa publicación o ese ítem que estamos intentando localizar no está en Imarina. Y si no está en Imarina, la opción que nos queda es incluirlo manualmente. Para incluirlo manualmente tenemos esta operativa que siempre está por defecto, que es añadir un nuevo ítem. Si yo añado este ítem, si yo pincho en el icono de añadir ítem, lo que me va a pedir es que incluya primero unos datos básicos, es decir, qué tipo de ítem voy a incluir. Pues voy a incluir en el apartado de publicaciones, con la categoría, digamos, de artículo. Con el título
que tenga el año, la fecha de creación, no la fecha de creación sería la fecha de cuando está publicado el artículo y la categoría en la que me quiero incluir. En el momento que yo le dé a añadir, lo que hace el sistema es añadir un ítem nuevo con estos datos y llevarme directamente a ese ítem para que siga editando. Pues esto sería la última parte para alimentar lo que es el contenido de nuestro currículum. Volvemos a la parte inicial para seguir explicando el resto de operativas. Hemos visto que tenemos siempre estas operativas por defecto, que si nos movemos en ascripciones se amplía con una o con dos, dependiendo si me deja borrar o no me deja borrar. Si le doy a asociar ítems, se me abre la ventana de asociar ítems. Pues bien, una vez que tengo todo el contenido de mi currículum actualizado, ¿qué puedo hacer con esa información? Pues si marco dos ítems, como vemos se me amplían las operativas. La primera operativa lo que me haría sería eliminarme estos dos ítems de mi currículum. Yo marcaría si hay algún ítem que sea incorrecto, que no tenga que estar en mi currículum, lo marcaría, le daría aquí y me lo quitarían de mi currículum. Y la segunda operativa que tenemos es la de enviar una lista predeterminada. Las listas predeterminadas son lo que hemos visto que teníamos aquí en los filtros. Si le damos, lo que se me abre es una modal que me va a enseñar todas las listas a las que yo tengo acceso para poder incorporar estos dos ítems o para poder quitarlos de una determinada lista. Pues bien, para saber si estos ítems están ya o no están en una lista, tenemos este icono. El icono de la cadena rota quiere decir que estos dos ítems que tengo señalados no están en ninguna de las listas, no están en esta lista o en esta lista. Y sin embargo, si yo le pincho, el icono de la cadena enganchada quiere decir que estos dos ítems están en esta lista. Si yo lo que quiero hacer es el caso contrario, es decir, marcar estos dos ítems y quitarlos de esta lista, pues marcaría estos dos ítems y los desengancho de esta lista. Si lo que yo quiero hacer es enviar estos dos ítems, pero no a ninguna de las listas que tengo acceso, sino a una lista nueva, pues la crearía desde el cajón de crear listas. Añadiría mi nueva lista, la tendría aquí y enlazaría. Y aquí tenemos nuestra nueva lista 3 con los dos ítems que tengo marcados. Las acciones que podemos hacer sobre las listas, pues la primera sería la de borrar la lista. Borrar la lista es simplemente borrar esta lista, no se borran los ítems que están contenidos en la lista, se borra lo que es la lista nueva 3. Los dos ítems que contiene esta nueva 3 se quedarían en nuestro currículum. Yo lo voy a borrar, lo que me hará será eliminarme esa lista. Esta cantidad de aquí lo que me dicen son el número total de ítems que tengo asignado a esta lista. El botón en rojo o en verde quiere decir que está activa y que todavía me permite enlazar o desenlazar ítems a esta lista, pero podemos encontrarnos una lista con este botón en rojo y por tanto desaparecerá el icono de enlazar o desenlazar, quiere decir que esa lista está cerrada y ya no se nos permite ni incluir ni sacar ítem de esa lista. Por último, la última operativa vertical que tenemos es la de gestionar duplicados. Si veis, solo tengo seleccionado uno. En el momento que yo solo tenga seleccionado un ítem, no me va a permitir gestionar el duplicado. Me va a decir que necesito al menos marcar dos ítems. ¿Un duplicado qué es? Un duplicado es una información que está en nuestro perfil, es decir, en nuestro contenido del currículum, dos veces y que hace referencia a lo mismo. Pues como hablábamos el caso de antes, imaginémonos una publicación del Google Scholar que yo a través de ítem sugerido me la he asociado a mi perfil y luego posteriormente ese mismo ítem ha entrado por el Web of Science y como no tengo la suficiente información en el Google Scholar para poder identificarlo, el del Web of Science también ha entrado. Entonces tengo la misma publicación dos veces, una por Web of Science, otra por Google Scholar. Pues bien, si yo quiero eliminar ese duplicado, pero mantener lo que son las citas y los identificadores del Google Scholar, tendría que hacer una gestión de ese duplicado. Imaginémonos que este duplicado es este ítem con este ítem. En el momento que yo marco 2, ya me permite
gestionar ese duplicado. Aquí nos dice el estado de validación del ítem y aquí aparecerá una referencia un poquito mejor la que se ve ahora para que podamos decidir con qué ítem nos quedamos. Siempre que nos encontremos que hay un ítem validado, como es este caso, y un ítem no validado, nunca me va a permitir quedarme como correcto el no validado y eliminar el validado. Si veis, no me deja hacer acción. En este caso siempre tendré que seleccionar el correcto, el validado, y eliminar el no validado. No es una eliminación como tal, como os digo, se hace una fusión. Una fusión que en este caso sería, me voy a quedar con el ítem que viene del Web of Science y voy a eliminar el que ha venido del Google Scholar. Pues lo que hacemos es una fusión para pasar las citas y los identificadores y aquellos datos de indicios de calidad que ofrece Google Scholar, lo que hago es llevármelo al del Web of Science antes de eliminar el del Google Scholar. Como os digo, no es una eliminación como tal, sino es una pequeña fusión. Por ejemplo, si el de Google Scholar tiene los datos de paginación, pero el del Web of Science no, esos datos no se fusionan. Es decir, nos quedaríamos con los datos que hay del Web of Science y lo único que pasamos del Google Scholar serían citas e indicios de calidad, pero no la paginación. En el momento que le demos a procesar, haríamos esa fusión y este quedaría eliminado y en nuestro currículum solo quedaría este de aquí. Bien, una vez presentado todas las operativas y todos los filtros y todo lo que podemos hacer con nuestro currículum, vamos a ver qué es lo que estamos viendo en la referencia. Para ello me voy a centrar en las publicaciones, que es la que tiene más información, y todo lo que diga para las publicaciones pues será luego extrapolable al resto de tipologías que tenemos. Bien, la referencia, pues lo que estamos viendo sería pues, lo que son los datos de la publicación. En este caso, esto es un artículo, como estamos viendo aquí, con este estado de validación, con este título, esta autoría que pertenece a esta revista, con esta paginación. Ahora aquí tenemos el DOI, aquí donde está indexada, datos de citación, datos de almetría y más datos de almetría y otros datos de citación. Además, si nos ponemos en el icono verde, lo que nos dice es los indicios de calidad que se aportan para esta publicación, pues a través de índice de impacto de Web of Science, Scopus y de todas aquellas agencias que controlen esta publicación. Aquí tenemos el año y luego aquí tendríamos si el ítem está excluido o no. La exclusión no la podéis hacer vosotros. La exclusión solamente se hace a nivel administrativo. Imaginémonos un contrato con información confidencial y que no deba aparecer en la parte pública. Pues los administradores lo excluirían de la parte pública y si ese contrato forma parte de nuestro currículum, cuando entráramos a ese contrato y nos posicionáramos aquí, nos diría que ese ítem se encuentra excluido de la parte pública. En este caso, como no está excluido, pues pone que no está excluido. Este de aquí lo que me indica son las listas en donde tengo aportado este ítem. Como no está en ninguna de las listas que tiene este investigador creado, pues pone que no está en ninguna lista. Si estuviera en alguna de las que hemos visto anteriormente, pues aquí aparecería que está en la lista X y en la lista X2. Este icono de aquí, que ya no es, hay que pinchar, es decir, no es posicionándose, lo que me otorga son todos los enlaces que tenemos para este ítem. Enlaces que pasan por el DOI, donde me llevaría a la publicación a través de su DOI, enlaces a través de su Google Scholar, me llevaría al Google Scholar de la publicación, enlaces a través de Scopus, me llevaría a la publicación en Scopus. Así con cada uno de los enlaces que disponemos aquí. Aquí tenemos el icono. En este icono lo que se nos aporta es información sobre la pertenencia o no de la publicación a una revista que esté dentro de las categorías ESI del Web of Science. Además, esta copita en plata lo que indica es que además de estar en alguna categoría del ESI, está dentro del 10% de publicaciones más citadas. Si la copita fuera dorada, quiere decir que está dentro del 1% de publicaciones más citadas. Y si fuera de bronce, lo único que nos indica es que esa revista está en una categoría ESI.
No sé si en este caso habrá alguno. No, pues eso. En este icono lo que se nos dice es si la revista es Open Access o no es Open Access. Y por último lo que tenemos es el enlace al Open Science. El Open Science, si le pinchamos, lo que nos va a permitir es enviar un fichero al repositorio institucional de la universidad o bien aportar una documentación del ítem para iMarina. Si alguien ha manejado el antiguo, esto lo que sería la incorporación de la documentación acreditativa. Doy la palabra a Idoia para que os comente un poquito mejor lo que es el envío de ítems al repositorio. Bueno, no se trata más que una posibilidad real de autoarchivo, que no la teníamos desde nuestro DSpace, que es nuestro repositorio institucional, y simplemente subiendo aquí el documento, pinchas donde pone arrastrar y coges el documento de tu carpeta, el PDF de esta publicación. Todos estos datos se transportan automáticamente a nuestro repositorio institucional, que quedan en un stand-by hasta que comprobemos que los derechos de autor están bien. Aquí vienen las políticas de Serpa Romeo, incluso para este artículo en concreto, pero a pesar de todo las revisamos. Al día siguiente quedarán publicados en el repositorio. Ya sabéis que con la ciencia abierta ahora os están obligando a tener la información no solamente publicada en las revistas que tenéis que pagar a veces con las APCs, etcétera, sino que muchas veces obligan o recomiendan que esté en el repositorio institucional. Pues así de fácil es incluirlo en el repositorio institucional. A vosotros os resulta fácil porque desde aquí subís el PDF que tenéis en vuestro ordenador, probablemente. Si lo que necesitamos es el postprint en vez de la versión final, nos pondremos en contacto con vosotros para pedíroslo. Y a nosotros nos resulta muy fácil porque todos estos datos y el fichero incluido ya se depositan en nuestro repositorio, por lo tanto podemos llegar a tiempo de cubrir vuestras expectativas. Os animo muchísimo a que lo uséis. En lo que pone iMarina simplemente es una salvaguarda, es un archivo donde podéis meter vuestra hoja de servicios, cualquier documento que queráis tener ahí depositado. Es como si fuera un archivo particular. Ya no tiene nada que ver con un repositorio. Eso es todo, creo. Si tenéis alguna pregunta, me decís. Bien, pues una vez informado de qué es lo que estamos viendo en la referencia, vamos a ver lo que es la edición de un ítem. Como comentaba anteriormente, la edición de un ítem depende de la validación que tenga, es decir, un ítem validado, como es este caso de una publicación, la capacidad de edición se ve limitada a incluir un feed, a incluir un resumen o unos indicios de calidad en texto libre a través de este aplicativo. Y dos novedades, que es poder vincular un proyecto a una publicación, pero un proyecto mío, es decir, de los que yo tengo en mi currículum. Aquí me aparece el listado de los proyectos en los que yo participo. Si aquí hay algún proyecto, si tenéis que asociar un proyecto que no está aquí, quiere decir que primero que no está en vuestro currículum, o sea que inicialmente lo que tenéis que hacer es incorporarlo. Y aquí no podéis asociar un proyecto en el que vosotros no participéis. Pues si cogiéramos cualquiera de estos proyectos, queda vinculado a la publicación, que luego a la hora de la justificación de proyecto, pues viene bien para indicar cuáles son las publicaciones que se han realizado durante el periodo del proyecto. Y otra incorporación nueva es que podáis aportar la cuantía económica si el trabajo se ha financiado. Si le damos aquí a añadir, lo que me permite es coger el tipo de financiación que he recibido, el tipo de moneda y la cuantía que he recibido. Y aquí aparecerá, cuando lo desarrollemos, que será dentro de poco, aparecerá una ventana nueva para indicar la editorial. Pues todas las publicaciones de los fondos que paga la CRUE, de las revistas que paga la CRUE, han sido cargadas, porque lo gestionamos la biblioteca. Todas esas del año 21 han sido todas cargadas en esta información de la APC, o sea que la tendréis en vuestro currículum disponible. Bien, pues eso sería la capacidad de edición que tenemos para un ítem validado. Si nos vamos a un ítem no validado, si vemos la capacidad de edición es mucho mayor, es decir, ya puedo editar cualquiera de las partes que conforman la publicación.
tendría los mismos, es decir, tengo el FID, tengo el de proyectos, tengo el de la cuantía económica financiada, el del resumen y indicios de calidad en texto libre, pero se ponen para poder poner identificadores bibliográficos, para poder poner un enlace, para poder añadir la localización, es decir, el volumen, número de páginas, para añadir el título en distintos idiomas, etcétera. Es decir, tenemos una capacidad de edición total. Aquí me voy a centrar un poco en estos tres que tienen una peculiaridad y con esto terminaríamos la parte de edición y pasaríamos a la parte de iReport. La peculiaridad aquí, imaginémonos que esto es un ítem que yo acabo de incluir y por tanto este apartado estaría vacío. Si yo quiero añadir una revista, la puedo añadir desde aquí o la puedo añadir desde aquí. Si añado una revista desde aquí, añado una revista controlada. Yo buscaría aquí la revista. Es un listado de los distintos tipos de fuentes que podemos incorporar a una publicación. ¿Vale? Aquí me diría qué tipo de ítem es, y yo como lo que quiero añadir es la revista científica, pues a lo mejor cogería esta. El elegir la revista de aquí o una editorial desde aquí, que ahora haremos la prueba para que lo veáis, quiere decir que esto es una revista controlada. Una revista controlada en la que si el ítem se le asocia a esta revista y debe disponer de los indicios de calidad, porque esa revista en el año de publicación tiene indicios de calidad, nos vamos a asegurar de que esos indicios de calidad se apliquen a nuestra publicación. Como os decía, yo desde aquí puedo añadir cualquier cosa que esté controlada, ya sea un libro, una revista, un libro de actas o incluso una editorial. Si nos ponemos aquí, siempre en la parte inicial nos va a decir qué tipo de ítem es. Si añadiera esta editorial, pues ya la estamos viendo aquí que se añade como editorial. Si la quiero eliminar, la tendría que eliminar desde aquí. Si quisiera eliminar la revista que he puesto ahora mismo, lo tendría que eliminar desde aquí. Si elimino editorial, estaría eliminando la editorial que acabo de meter. Pero, ¿qué pasa si la revista no está aquí? Yo vengo aquí, busco la revista y no aparece. Pues bien, quiere decir que esa revista, pues en principio no está controlada por Imarina, pero no se os va a, digamos, se os va a permitir que la incluyáis. ¿Cómo? A través de añadir externo. Añadir externo, lo que va a decir que coja, que voy a añadir una revista, el nombre de la revista, si le quiero incluir el identificador, y el identificador lo añadiría, y esta revista se añade a nuestra publicación, entendiendo que esta revista no puede disponer de indicios de calidad, ya que la acabamos de crear como nueva ahora mismo. Si queremos añadir una editorial que no esté controlada, no puede ser desde fuentes, porque siempre que añadimos una editorial desde fuentes, añadimos editoriales con indicios de calidad. Entonces, para añadir una editorial, digamos, como si fuera un externo, lo tenemos que hacer desde entidades. Desde entidades yo podría añadir un externo, escribiría la editorial que es y le daría el rol de editorial. Le doy a añadir y aquí quedaría añadida nuestra editorial no controlada. ¿Vale? Sepamos que aquí siempre es controlado, aquí no controlado. Y ya una vez que tengo abierto la entidad es lo mismo. Si yo quiero añadir una entidad controlada, es decir, en este caso, controlada quiere decir que pertenece a la universidad, le daría a añadir. Aquí lo que tengo es el listado de entidades que nosotros tenemos creadas para la Universidad Autónoma de Madrid. Pues elegiríamos esta con el rol a lo mejor de autor. Lo añadiríamos y esto quedaría como esta que estáis viendo aquí, con un cuadradito gris que indica que la entidad que hemos añadido pertenece a la Universidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, si queremos añadir una entidad externa, tenemos este de aquí. Yo podría añadir Ministerio como financiador. Se ha añadido el Ministerio como financiador. Como no pertenece a la Universidad Autónoma de Madrid, pues no tiene el cuadradito este de aquí. Si pincho aquí, la elimino. En cuanto a los investigadores, lo mismo. Es decir, si quiero añadir un autor más a este trabajo, lo puedo añadir desde aquí, que serían los controlados, que son los investigadores propios de la universidad. Listado, elegiría el rol, elegiría el orden en el que firma y añadiría. Y esto quedaría como estos de aquí. Estos de aquí quieren decir que son investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. Si quiero añadir
un investigador externo a la Autónoma de Madrid, tendría que añadirlo desde aquí. Por ejemplo, me voy a añadir a mí. ¿Veis? Al añadirme, como no pertenezco y no me he cogido desde la lista controlada de investigadores de la universidad, no me aparece ese cuadradito. Me voy a eliminar. Pues bien, aquí con esto quedaría explicado todo lo que es la parte de edición de un ítem y como consecuencia la parte de cómo gestionar y cómo ver el currículum. Ahora, para las exportaciones del contenido del currículum, ya sea en un formato controlado de CV o en informes, es la parte de eReport. Como decían al inicio, este botón de aquí nos va a permitir movernos por los distintos aplicativos a los que tenemos acceso sin tenernos que ir a la página inicial. Pues nos iríamos a la parte de eReport. En la parte de eReport también tenemos filtros donde podemos ver pues, lo que son informes propiamente dichos, lo que son exportaciones y lo que son modalidades de currículum. También podríamos movernos por la tipología si se trata de sacar partes del investigador o partes del ítem. En principio voy a explicar lo que sería el CVN y explicado el CVN, todo lo que diga se puede aplicar al resto de informes y de currículum. Pues bien, aquí lo que estamos viendo son los informes que se nos han puesto a nosotros como investigadores, a los que tenemos acceso. Pues vemos un informe para Access Senior, un informe bibliométrico de publicaciones, una exportación de nuestro currículum en formato BigText, una exportación de nuestro currículum en formato RIS, y luego lo que tenemos son las modalidades de currículum. Tenemos el Europass, el CVN, el CVA y el CVA del Instituto Carlos III. Pues bien, para sacar la información en formato CVN, tenemos que pinchar en el formato CVN y aquí tendríamos una serie de parámetros. Algunos parámetros son obligatorios y otros no. En el momento de generar el informe o el currículum, si hay algún dato obligatorio, pues se nos marcará en rojo y nos dirá que tenemos que incluir a lo mejor el rango de años. En el caso del CVN no es nada, ninguno de los parámetros son obligatorios. Si le diéramos a generar sin incluir ningún parámetro, lo que nos generaría sería el CVN completo. Los parámetros que tenemos pues son elegir una lista, lo que hemos visto anteriormente. Yo podría sacar todo lo contenido en la memoria de grupo, en la lista de memoria de grupo, en formato CVN. Además, si quiero, podría decirle que me saque solo lo que tenga tipología de artículo. Y además le podría decir que me sacara el año 2020. Es decir, con estos parámetros lo que le estaría diciendo es que me saque un CVN con los ítems contenidos en la memoria de grupo que sean del tipo artículo y que además estén publicados en 2020. Le puedo dar un nombre al archivo que me va a generar. Yo lo llamaría CVN 2020. Y además, puedo hacer que me lo envíe a un correo electrónico o a varios. En principio, siempre vais a tener aquí el que nosotros tenemos registrado para vosotros. Pero si queréis enviarlo al vuestro particular, dejando este o eliminando este, podríais incorporar todos los correos electrónicos a los que queréis enviar el fichero que saliera de estos parámetros, de esta selección. Si incluimos un correo más, tendríamos que darle al intro para que quede como este de aquí. En el momento que quede así, ya nos enviaría el CVN que genere, nos lo enviaría a estos dos correos. En principio, ¿para qué poner un correo? Pues hay algunos CV y algunos informes que tardan bastante tiempo y no es necesario que nos quedemos esperando a que termine. Le daríamos a generar, como voy a hacer yo ahora, y le doy a generar. Ahora, cuando me dice que se está generando, es cuando yo ya podría apagar el ordenador e irme a casa, que cuando termine este CVN me lo va a enviar a este correo de aquí. Si me quiero quedar a esperar, quedaría aquí, ¿veis? Que se amplíe la notificación, me dice que hay uno más. Esto quiere decir que el CVN ha terminado y que lo puedo ver aquí. Y seguramente me lo haya enviado también a este correo electrónico. Si pincho aquí, tengo este de aquí, que es el nuevo, generado hoy. Si le doy a descargar, lo que tendría sería el formato CVN de este investigador con los datos
que he dicho. Como no coincide, entiendo que no ha coincidido nada, no me devuelve un CVN simplemente con los datos por defecto. Entiendo que lo que esta selección de parámetros no me está devolviendo nada y por tanto me devuelve el CVN, pero con los datos por defecto. Si tuviera algún artículo de 2020, lo estaríamos viendo en el CVN. En principio, estas notificaciones tienen una caducidad de unas 24-48 horas. Es decir, si yo he sacado este currículum hoy y no me lo he enviado al correo y no lo he descargado, si mañana entro y necesito de nuevo este mismo currículum con estos mismos datos, no hace falta que lo vuelva a generar, lo tendré todavía aquí. En el momento que haya caducado ya no podré descargármelo, como por ejemplo estamos viendo con estos de aquí abajo. Pues en principio con esto ya he terminado la exposición. Siempre remarcar que aquí tenéis el contacto directo con Oficina Técnica para cualquier incidencia que tengáis, nos las podáis hacer llegar.